Josué 1. El llamado de Josué. Desde los primeros momentos de su viaje, Josué demostró ser alguien que tomaba en serio su fe. No solo fue un seguidor de Moisés, sino un siervo fiel que estuvo al lado del gran líder en los momentos cruciales de la caminata por el desierto. A diferencia de muchos, Josué no se dejó llevar por la murmuración o el miedo a lo desconocido. Cuando espió la tierra prometida con los otros espías, él y Caleb fueron los únicos que confiaron en el Señor, mientras que el resto se llenó de dudas y sembró el desaliento entre la gente. Esta confianza inquebrantable hizo que Dios lo eligiera para una misión gigantesca: guiar a Israel a la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. La transición de liderazgo entre Moisés y Josué no fue sencilla. Moisés era un líder imponente, uno que había hablado con Dios cara a cara y había realizado milagros impresionantes ante toda la nación. Reemplazarlo era una tarea difícil, y Josué lo sabía. Es por eso que Dios le habló palabras tan directas: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios no solo llamó a Josué para que liderara, sino que también se aseguró de que él mismo estuviera presente en cada paso del camino. Este es un principio poderoso para nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a algo, no nos abandona a mitad de camino. A menudo, somos llamados a desafíos que parecen mucho más grandes que nuestra capacidad. Al igual que Josué, podemos sentirnos inseguros e incluso pensar que no estamos preparados. Pero Dios no escoge a las personas prefabricadas. Él prepara a las que Él escoge. Lo que hizo de Josué un gran líder no fue su propia fuerza, sino su voluntad de confiar en el Señor y obedecer su voz. El verdadero secreto para cumplir un llamado no está en el talento, la experiencia o el reconocimiento de las personas, sino en la dependencia total de Dios. Josué aprendió a confiar no solo en la voz de Dios, sino también en su presencia constante. Antes de cruzar el Jordán, antes de enfrentarse a Jericó, antes de cualquier batalla, sabía que tenía que estar en el centro de la voluntad del Señor. Depender de Dios no era una opción para él, sino una necesidad. Esta postura marcó la diferencia en su liderazgo. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él nos guía y nos capacita para lograr cosas que, humanamente hablando, serían imposibles. La historia de Josué nos enseña que la obediencia precede a los grandes logros. Dios había dado la promesa, pero el pueblo necesitaba actuar con fe. Lo mismo ocurre con nosotros. A menudo esperamos ver un milagro antes de dar un paso, pero Dios espera que nosotros demos el paso primero. Así como Josué tuvo que cruzar el Jordán antes de entrar a la tierra prometida, necesitamos movernos con fe, creyendo que Dios abrirá los caminos que aún no vemos. Esta es una gran prueba para cualquier cristiano, pero la recompensa para aquellos que confían es extraordinaria. Cuando Dios nos llama, no nos da un mapa completo, sino que nos guía paso a paso. Josué no recibió todas las instrucciones de una vez, pero tuvo que confiar en Dios a cada paso. Esto nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas para obedecer al Señor. Solo necesitamos confiar en que Él tiene el control. Si Dios te ha llamado a algo, cree que Él te proporcionará los recursos, las estrategias y la fuerza necesaria. Tu papel es confiar y obedecer. El llamado de Josué nos desafía a mirar nuestro propio viaje. ¿Estamos confiando en el Señor o estamos dejando que el miedo nos paralice? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando las circunstancias parecen lo contrario? Dios nos llama a vivir una vida de fe y valentía, tal como lo hizo con Josué. Si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, debes saber que Él mismo será tu fuerza y tu garantía de victoria. La trayectoria de Josué no solo estuvo marcada por su obediencia, sino también por su fe inquebrantable y coraje frente a los desafíos. Guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida no era solo una cuestión de cruzar a un territorio desconocido. Hubo obstáculos gigantescos, enemigos poderosos y decisiones difíciles en el camino. Sin embargo, Josué confió en Dios en todo momento.
sabiendo que si el Señor lo había prometido, entonces la victoria ya estaba asegurada. Esta confianza se manifestó en varios momentos de su camino, y cada uno de ellos nos enseña una valiosa lección sobre la fe y la valentía en el caminar cristiano. Uno de los primeros grandes desafíos a los que se enfrentó Josué fue cruzar el río Jordán. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido, pero se encontraban ante un obstáculo natural. El río estaba lleno, desbordado por la temporada de lluvias. A ojos humanos, parecía imposible cruzarlo con toda aquella multitud. Pero Dios dio una instrucción clara. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza debían meter los pies en el agua, y entonces el río se dividiría. He aquí una de las lecciones más grandes sobre la fe. El milagro no ocurre antes del paso de la obediencia. Josué pudo haber dudado, esperando primero una señal visible, pero confió en la palabra del Señor, y tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río dejó de fluir, permitiendo que todo el pueblo pasara seco. Después de cruzar el Jordán, Josué y el pueblo de Israel se enfrentaron a uno de los desafíos más emblemáticos de su viaje: las murallas de Jericó. La ciudad estaba fortificada, impenetrable a los ojos humanos. Cualquier estrategia militar convencional diría que sería imposible ganar. Pero Dios no obra con la lógica humana. Le dio a Josué una orden que parecía completamente irrazonable: marchar alrededor de la ciudad durante 6 días, y al 7º día rodear 7 y gritar. Para los ojos naturales, esto podría parecer absurdo, pero Josué no lo cuestionó. Confió y obedeció. Y en el momento adecuado, las murallas de Jericó se derrumbaron ante el poder de Dios. Esta historia nos enseña que la fe nos mueve a actuar, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. El coraje de Josué no solo estaba en las batallas físicas, sino también en su postura espiritual. Se enfrentó a desafíos internos dentro de su propio pueblo, momentos de desobediencia e incluso de desaliento. En el episodio de la derrota en Jai, Josué se encontró enfrentando una situación frustrante. Después de la gran victoria en Jericó, Israel sufrió una derrota humillante porque Acán había desobedecido los mandamientos de Dios. En lugar de desesperarse, Josué buscó al Señor para entender lo que había sucedido. No trató de resolver el problema por sí mismo, sino que consultó a Dios, reconociendo que sin su guía no podría avanzar. Esta es una enseñanza esencial para nosotros. El verdadero coraje no está en actuar impulsivamente, sino en depender completamente de Dios para cada decisión. Otro momento que demuestra la gran fe de Josué fue la batalla contra los amorreos. Durante la lucha, Israel estaba ganando, pero la noche se acercaba y el clima podía permitir que los enemigos escaparan. Entonces Josué hizo algo impresionante. Oró para que el sol se detuviera en el cielo. Y Dios contestó su oración. El día duró hasta que los israelitas obtuvieron la victoria. Esto muestra que Dios honra a aquellos que confían en Él sin dudarlo. Con demasiada frecuencia, limitamos nuestra petición a Dios porque tenemos miedo de creer en algo demasiado grande. Pero Josué nos enseña que no hay límites para el poder del Señor. La fe y el coraje de Josué fueron fundamentales para llevar a Israel a la victoria. No permitió que el miedo dictara sus acciones, ni se desvió de lo que Dios había mandado. Esto nos enseña que nuestra confianza en Dios debe ser más grande que cualquier circunstancia. Los desafíos vendrán, los obstáculos parecerán enormes, pero el que cree y obedece verá la acción de Dios en su vida. Si has enfrentado dificultades, recuerda a Josué. La victoria ya está asegurada para aquellos que se mantienen firmes en la presencia del Señor. La historia de Josué nos enseña que la obediencia a Dios no es solo un principio fundamental, sino la clave para vivir bajo su dirección y experimentar sus promesas. Desde el comienzo de su liderazgo, Josué entendió que seguir las instrucciones del Señor era la única manera de asegurar que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida y permaneciera en ella. La obediencia no era solo una cuestión de disciplina, sino una demostración de fe.
Josué sabía que si se desviaba del camino que Dios había establecido, estaría poniendo en riesgo a todo el pueblo. Esta verdad sigue siendo cierta para nosotros hoy en día. Obedecer a Dios nos protege, nos fortalece y nos mantiene en el buen camino. Una de las lecciones más sorprendentes sobre la obediencia en su viaje llegó poco después de la gran victoria sobre Jericó. Dios había ordenado que todo en la ciudad fuera consagrado a él, pero un hombre llamado Acán desobedeció y tomó para sí objetos prohibidos. Como resultado, cuando Israel fue a enfrentarse a un enemigo aparentemente más débil en la ciudad de Jai, sufrió una derrota humillante. Josué estaba perplejo, sin entender por qué Dios no les había dado la victoria. Entonces el Señor reveló que había pecado entre el pueblo. Este episodio enseña que la desobediencia tiene graves consecuencias y puede obstaculizar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Josué, al darse cuenta del problema, no ignoró la situación, buscó al Señor en oración y tomó medidas firmes para corregir el error. El pueblo necesitaba limpiarse, confesar su pecado y eliminar su transgresión antes de que pudieran recuperar el favor de Dios. Este principio es poderoso. Si hay algo que nos mantiene alejados de la presencia del Señor, debemos abordarlo de inmediato. A menudo, la ausencia de victorias en la vida de un cristiano no se debe a una falta de esfuerzo o oración, sino a la desobediencia a principios que Dios ya ha dejado claros. Cuando corregimos lo que hay que corregir, el camino se abre de nuevo para que el Señor nos guíe a la victoria. Otro ejemplo claro del compromiso de Josué con la obediencia fue la renovación del pacto con Dios en el monte Ebal. Después de ganar la batalla contra Jai, Josué no avanzó sin antes reafirmar el pacto del pueblo con el Señor. Erigió un altar, leyó la ley de Dios en voz alta a todo el pueblo y declaró que Israel debía seguir fielmente los mandamientos del Señor. Esta actitud demuestra que Josué no veía la obediencia como algo opcional, sino como el fundamento de todo. Sabía que el éxito de Israel no dependía únicamente de las estrategias militares o de la fuerza humana, sino de la fidelidad a Dios. La obediencia de Josué no solo se manifestó en momentos de crisis, sino en todas las áreas de su vida. No cuestionó los mandamientos del Señor, ni siquiera cuando parecían desafiantes o fuera de lo común. Desde el cruce del Jordán hasta la estrategia para derrocar a Jericó, Josué siempre optó por confiar y obedecer, sin tratar de adaptar los mandamientos divinos a lo que era más conveniente. Este es un gran desafío para todos nosotros. A menudo queremos seguir a Dios, pero solo hasta cierto punto. Cuando algo parece difícil o requiere sacrificio, nuestra tendencia humana es buscar alternativas más fáciles. Pero Josué nos enseña que la verdadera victoria radica en obedecer completamente, sin atajos ni compromisos. La fidelidad de Josué a la palabra de Dios es una inspiración para todos los que desean vivir una vida cristiana plena. No solo obedeció, sino que también enseñó a la gente a hacer lo mismo. Como líder, su misión no era solo conquistar territorios, sino asegurarse de que Israel permaneciera firme en la fe. Esto nos enseña que nuestra obediencia también influye en los demás. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nos convertimos en ejemplos e inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. La vida de Josué nos muestra que la obediencia no es una carga, sino un camino de bendición. Dios no requiere que algo de nosotros nos limite, sino que nos proteja y nos conduzca a lo mejor. Cuando elegimos obedecer, hacemos espacio para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Josué experimentó victorias extraordinarias porque eligió confiar y seguir los mandamientos del Señor sin dudarlo. Este mismo principio se aplica a nosotros hoy. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y seguimos su voluntad, experimentamos una vida de plenitud y propósito. La vida de Josué estuvo marcada por una decisión firme e inquebrantable: servir al Señor con todo su corazón. Desde el comienzo de su viaje hasta sus últimos días, no solo siguió a Dios, sino que animó a todo el pueblo de Israel a hacer lo mismo. Su liderazgo no se basaba únicamente en estrategias militares o conquistas territoriales,
sino en el recordatorio constante de que la verdadera victoria dependía de la fidelidad al Señor. Al final de su vida, Josué hizo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, una invitación y al mismo tiempo una posición firme. Mi casa y yo serviremos al Señor. Estas palabras no eran solo una declaración, sino un compromiso que resumía todo lo que vivía y enseñaba. La decisión de servir a Dios no era nueva para Josué. Desde los tiempos de Moisés, había mostrado una devoción sincera e inquebrantable. Mientras que otros espías enviados a observar la tierra prometida fueron llevados por el miedo, Josué y Caleb fueron los únicos que confiaron en que Dios cumpliría su promesa. Ese momento fue un parteaguas. Mientras que la mayoría eligió la duda y la inseguridad, Josué decidió confiar en la fidelidad del Señor. Esta actitud nos enseña que servir a Dios es, ante todo, una elección. No depende de las circunstancias, de las opiniones externas o de lo que parezca más fácil. Es una decisión que debe tomarse con convicción, independientemente de los desafíos. A lo largo de los años, Josué ha sido testigo de las consecuencias de las malas decisiones del pueblo de Israel. Vio a generaciones perecer en el desierto a causa de la desobediencia y la falta de fe. Observó cómo la idolatría y la rebelión ahuyentaban al pueblo de Dios y traían sufrimiento. Pero también vio el poder de la restauración cuando había arrepentimiento y un regreso sincero al Señor. Ese conocimiento fortaleció aún más su determinación de servir a Dios. No quería que la gente cayera en los mismos errores del pasado. Por lo tanto, antes de partir, reunió a toda la nación y dio un discurso impactante, desafiando a cada persona a elegir a quién serviría. Dejó claro que no hay término medio. O servimos a Dios con sinceridad, o seguimos otros caminos que nos alejan de Él. Josué sabía que la fidelidad a Dios requería más que palabras. Era necesario vivir esta decisión a diario, renunciando a todo lo que pudiera comprometer este compromiso. Advirtió a la gente acerca de los peligros de la idolatría y la influencia de otras naciones. El mundo que nos rodeaba ofrecía muchas distracciones, al igual que hoy en día. Pero Josué no se dejó contaminar. No trató de mezclar su fe con costumbres paganas, ni buscó un camino más fácil. Su decisión fue radical e innegable: servir a Dios con integridad. Este ejemplo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos verdaderamente comprometidos con Dios o simplemente seguimos la fe cuando es conveniente? Otro aspecto sorprendente de la decisión de Josué fue el impacto que tuvo en su familia. No solo dijo, serviré al Señor, sino que declaró firmemente, mi casa y yo serviremos al Señor. Esto demuestra que su fe no solo era personal, sino que se reflejaba en la forma en que dirigía a su familia. Comprendió que su papel como líder iba más allá de las batallas y las conquistas. También era responsable de enseñar e influir en su familia para que permaneciera fiel a Dios. Esta es una lección esencial para todos nosotros. Si queremos que nuestra familia experimente las bendiciones del Señor, debemos ser los primeros en dar el ejemplo. Josué no obligó a nadie a seguir a Dios. Presentó la verdad, mostró las consecuencias de cada elección y, sobre todo, vivió lo que predicaba. Entendía que cada persona debía tomar su propia decisión, pero no dejaba de ser un referente. Su testimonio influyó no solo en su familia, sino en toda la nación de Israel. Mientras Josué vivió, el pueblo permaneció fiel al Señor. Esto nos enseña que nuestra postura ante Dios no solo nos afecta a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Un cristiano verdaderamente comprometido inspira a otros a acercarse también a Dios. La decisión de servir a Dios es algo que debe renovarse todos los días. No basta con decir una sola vez que seguimos al Señor. Necesitamos reafirmar constantemente esta elección en nuestras actitudes, en nuestras prioridades y en la forma en que llevamos nuestras vidas. Josué nos muestra que, independientemente de las influencias externas, los desafíos y las tentaciones, servir a Dios siempre será la mejor opción.
Los que permanecen fieles nunca se arrepienten, porque encuentran en Él todo lo que necesitan para vivir con propósito y satisfacción. La historia de Josué no es solo un relato del pasado, sino una lección viviente para todos los que desean caminar con Dios hoy. La fe, el valor y la obediencia que demostró siguen siendo esenciales para cualquiera que quiera vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. El mundo está lleno de desafíos, barreras y momentos en los que todo parece imposible, pero así como Dios lo estuvo con Josué, Él también está a tu lado. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar y obedecer? Muchas veces, queremos ver los milagros, las bendiciones y los logros, pero olvidamos que todo esto está directamente relacionado con nuestra voluntad de seguir a Dios sin reservas. Así como Josué tuvo que cruzar el Jordán sin ver el camino listo antes de que pudiera poner un pie en el agua, usted también puede estar enfrentando una situación que requiere un paso de fe. Puede ser un llamado a algo nuevo, una decisión difícil o un momento de espera. El secreto es no dejarse paralizar por el miedo. Si Dios te ha llamado a algo, ya ha preparado el camino, incluso si aún no puedes verlo. Josué nos enseña que la verdadera fe es la que camina incluso sin ver, confiando en que Dios tiene el control. Esto no significa que todo será fácil, sino que nunca estaremos solos. Otra enseñanza poderosa que podemos aplicar en nuestras vidas es la importancia de meditar en la palabra de Dios diariamente. Al comienzo de su viaje como líder, Dios le ordenó a Josué que no se apartara de las Escrituras, sino que las guardara en su corazón y boca todos los días. Este consejo es esencial para cualquiera que quiera permanecer firme en la fe. El mundo nos bombardea con tanta información, opiniones e influencias, y sin un compromiso diario con la palabra, es fácil perderse. Si queremos ser fortalecidos espiritualmente, necesitamos hacer de la Biblia nuestra principal fuente de sabiduría, fortaleza y dirección. La obediencia es también uno de los principios más relevantes que podemos tomar de la vida de Josué. No solo escuchó las instrucciones de Dios, sino que las puso en práctica, incluso cuando parecían ilógicas. Derribar muros con un simple sonido de trompetas, ganar batallas solo confiando en el orden divino. Humanamente hablando, estas estrategias parecían absurdas, pero Josué sabía que obedecer a Dios era más importante que entenderlo todo. Esto nos enseña que la obediencia a menudo requiere dejar de lado la lógica humana y simplemente confiar. Si Dios te está diciendo que hagas algo, no lo cuestiones, solo síguelo. Otro punto esencial es que la decisión de seguir a Dios debe ser firme. Josué no dejó lugar a dudas ni a influencias externas para cambiar su fe. Dejó claro que su elección era definitiva. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esta firmeza es fundamental en esta época, donde tantas cosas tratan de desviar nuestros corazones de la presencia de Dios. Las tentaciones son reales, las distracciones son muchas, y si nuestra fe no está bien fundamentada, es fácil alejarse. Por eso es tan importante decidir cada día que nada podrá separarnos del amor y de la voluntad de Dios. Josué también nos enseña acerca del liderazgo espiritual. A pesar de que era un gran guerrero, comprendió que su misión principal no era solo conquistar territorios, sino guiar a la gente más cerca de Dios. Esto demuestra que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad espiritual para con los que nos rodean. Ya sea en la familia, en el trabajo o entre amigos, necesitamos ser ligeros y una influencia positiva. La gente se fija más en nuestras actitudes que en nuestras palabras. Y si queremos tener un impacto en nuestras vidas, tenemos que vivir lo que predicamos. Finalmente, la mayor aplicación que podemos sacar de la vida de Josué es que Dios siempre cumple sus promesas. Puede tomar tiempo, puede haber desafíos en el camino, pero si Él ha dicho que lo hará, entonces nada puede detenerlo. Josué vio la fidelidad de Dios de principio a fin, y tú también puedes experimentar eso. La clave es confiar, obedecer y mantenerse firme independientemente de las circunstancias. Así como Dios estuvo con Josué,
Él estará contigo. Lo que promete, lo cumple. Si este mensaje te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para recibir más videos como este. Tu camino apenas comienza y estoy aquí contigo en cada paso. Creceremos juntos con la ayuda de Dios. Que Él te bendiga. Nos vemos en el próximo video.